Paz de Jesucristo, mis amados amigos y hermanos, en las horas de este día viernes, que sea el Dios de los cielos llevando bendición hasta donde se encuentren. Dios bendiga por permitirnos llegar hasta lo más íntimo de su hogar y así continúe el Señor derramando ricas bendiciones. Pues en esta hora para mí es un privilegio estar nuevamente delante de ustedes, pues tenemos vida y Dios nos ha dado la oportunidad de estar nuevamente anunciando la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir rápidamente a tratar, hermanos, de tener, bendito sea el nombre del Señor, una plática de lo que son el conocimiento de las maquinaciones de nuestros enemigos. Así que mis hermanos, ¿verdad? Este es un mensaje de preparación para su pueblo, para que cada uno de nosotros nos preparemos. Porque usted me va a decir, yo no tengo ni un enemigo. Y yo le voy a decir que tenemos 3 enemigos. El diablo, su carne y la muerte. Tenemos 3 enemigos. De esos 3 enemigos, la que es más peligrosa es la carne. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos viviendo en el Espíritu, Dios sujeta la carne. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, mis amados en el Señor, les ruego que podamos, hermanos, ¿verdad?, tener nuevamente una enseñanza para nuestras almas y podamos comer ese maná espiritual. Vamos a leer el capítulo 5 del libro de los Hechos, bendito Dios. Capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5, versículo 17, para la gloria del Señor. Y dice a la letra su palabra. Capítulo 5, 17 de Hechos y 18. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaban de celos. Y echaron mano a los apóstoles y pusieron a la cárcel pública. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Como decía al inicio, nosotros debemos de conocer las maquinaciones de nuestros enemigos. Porque quizás usted puede decir, yo no tengo enemigos. Y quiero decirle que los enemigos de nosotros, ¿verdad?, a veces son los más peligrosos son los que están cerca. Por eso le ponía el ejemplo de los 3 enemigos. Aparte de esos 3 enemigos, nosotros tenemos muchos enemigos. Y esos enemigos muchas veces, los más peligrosos, son los de casa. Son los que están en nuestro alrededor. Quiero decirle que desde los tiempos antiguos, siempre han habido sectas y grupos, ¿verdad? Como los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, y cada uno de ellos decía tener la razón. Por eso es que nosotros, mis hermanos, en el Señor tenemos que estar preparados. Porque quiero decirle que hoy en este tiempo no es la diferencia. Hoy en este tiempo, dentro de las congregaciones hay fariseos. Hoy en este tiempo, mis hermanos, en estos tiempos, hay personas que están dentro de la congregación y puedan tener hasta privilegios grandes, pero no han nacido de nuevo. No son espirituales. Solamente piensan en lo material. Les interesa más la administración, les interesa más los privilegios que acercarse a Dios, que estar en una misma mente con Dios, que agradar a Dios. Muchas veces a algunos hermanos les interesa más estar de acuerdo con su pastor, con su anciano, con su ministro, y no le importa pisotear a otro hasta conseguir lo que piensa. Quiero decirles, mis amados en el Señor, que en el tiempo antiguo, ¿verdad?, existían sectas, desde el tiempo antiguo. Porque todo, le voy a decir, todo lo que no, los grupos que no hacen conforme a la palabra son sectas.
Porque el Señor dice que Él viene a traer una iglesia. Y esa iglesia no son las cuatro paredes, es usted y soy yo. Pero para que usted se constituya o se denomine iglesia, usted tiene que creer, hacer un pacto con Jesús, levantar su mano, confesarlo y también bautizarse. Porque si usted acepta a Jesús, pero a la hora de bautizarse le invocan 3 palabras, yo le diré que solamente le han hecho un baño público. Aunque su denominación se parezca. Dice que 70 son las reinas, ¿sí? O 60. Ahí en el libro de Cantares 6:8. Pero es una la paloma mía. Algunas que se parecen, pero no lo son. En el tiempo antiguo, déjeme decirle que la iglesia del Señor, el pueblo del Señor que levantó allá cuando estaban, porque quiero decirle que Jesús vino a levantar y a poner el cimiento allá, hermanos, en Jerusalén. Y vino y llamó a 12 personas. Uno de ellos transgresó, pero fue sustituido. Uno de sus apóstoles. Matías sustituyó a Judas. Si no es que estoy equivocado. Pero quiero decirle, mis amados en el Señor, que desde aquel entonces ya había. Porque déjeme decirle que la secta de los saduceos, hermanos, ¿verdad? Se constituyó, hermanos, ¿verdad? Un grupo que se creían rectos y justos, pero negaban la inmortalidad y la resurrección, y negaban la existencia de los espíritus y de los ángeles. Esta secta era, hermanos, antes de Cristo. Surgió en el siglo II antes de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, ¿verdad? Ellos se creían, hermanos, que eran, como dicen, al milímetro. Pero cuando Jesús les ponía la plomada, no les gustaba. Pero no solamente habían fariseos, habían saduceos, habían eteos, habían fereceos, y un grupo y cantidad como en el día de hoy. Hay un artista por ahí, hermanos, que dice que hay más religiones que niños felices. ¿Miren? Y eso es cierto, fíjense. ¿Sabe? Eso es cierto. Quiero decirles, mis hermanos, que hoy en día, en su comunidad, no me va a dejar mentir, no hace falta, ¿verdad?, señalarlos o nombrarlos con nombre, pero en su comunidad hay cantidad de congregaciones, como en aquel tiempo habían sectas. Hoy en este tiempo hay tantas, hermanos, congregaciones, pero hay un problema. Una no se lleva con la otra y otra con la otra, y es raro que se unan, así como lo hacían los fariseos y los saduceos. Fíjense que déjenme decirles, mis hermanos, que los fariseos, hermanos, creían, hermanos, ¿verdad? Creían, hermanos, en la inmortalidad del alma, en la vida, en la vida después, luego de la muerte, y la resurrección de los espíritus, buenos en cuerpos eternos, y nacieron en el periodo del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Era una, hermano, agrupación en aquel tiempo que el mismo Jesús les dijo: hipócritas, diezmad el comino, el eneldo, y dejad de hacer lo mejor. Mire, en este tiempo, hermanos, así, hermanos, ¿verdad? Hay personas dentro de las congregaciones con su camisa manga larga, las hermanas con su señal, hermano, ¿verdad? Hasta el suelo, si es posible, y es bueno. El que se atabilla, dice la palabra, se atabilla para el Señor. Pero déjeme decirle algo, no solamente tiene que limpiar por fuera su vaso, sino que también por dentro. Porque por eso el apóstol Pablo dijo allá en 2 Corintios 5:17, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí, ¿verdad?, todas son hechas nuevas. Quiero decirles que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que cambiar la manera de hablar, la manera de vestir y la manera de ser. Porque yo le digo que cristiano, evangélico, cualquiera puede ser evangélico. Cualquiera acepta a Jesús, pero no persevera. Pero cristiano, no cualquiera es cristiano.
Porque cristiano es aquel que sigue los pasos del Señor. Cristiano apostólico es aquel que continúa la enseñanza apostólica. Porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que la palabra dice. Porque usted me puede decir una cosa, yo le puedo decir otra, y por allá afuera puede haber otro que diga otra. Pero déjeme decirle que si lo que nosotros decimos, la palabra del Señor nos lo dice, los tres estamos equivocados. Pero si nosotros nos apegamos a la palabra del Señor y vemos que la iglesia primitiva era una iglesia viva, era una iglesia que dice, hermano, que Hechos 5:15 dice que a la sombra de Pedro los enfermos sanaban. Usted no le va a andar teniendo ese pánico, hermanos, al COVID-19. Hay hermanos que se han encerrado en pánico y están, hermanos, ¿verdad?, a punto de colapsar de ese miedo, solamente porque, hermanos, ¿verdad?, les han infundido, ¿verdad?, que ese virus los puede llevar a la muerte. Pero al pecado no le temen. Hay amigos que le temen tanto a COVID-19, pero no teme en ir a fornicar o en ir a adulterar. Hoy en este tiempo, déjeme decirle que la excepción no está, ¿verdad? Dentro de todas estas congregaciones hay hombres y mujeres que tienen celo, que predican a veces por ganancias deshonestas o por competencia, pero la iglesia apostólica de Jesús no predicamos por competencia, no predicamos, mis hermanos, porque se nos reconozca. No predicamos por fama ni por dinero. Nosotros predicamos por agradecidos y porque estamos, hermanos, ¿verdad?, agradecidos con el Señor. Déjeme decirle que muchos de nosotros tenemos testimonios diferentes. Yo no me gusta recordarme de dónde el Señor me sacó. Pero déjeme decirle, mis amigos y mis hermanos, que todos nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, en gran mayoría hemos sido hijos de cristianos que muchas veces quizás nos descuidaron, que no nos instruyeron, como dice Proverbios 22:16, y al final terminamos compartiendo ese mundo. Pero no es ese el tema. El tema es, hermano, que dice la palabra del Señor, que después de aquellos apóstoles, hermano, ¿verdad?, anduvieron haciendo señales y prodigios después que Jesús había sido crucificado y que había ascendido hacia los cielos, dice la palabra del Señor, que aquellos fariseos y saduceos, en aquel entonces eran los grupos más, ¿verdad?, fuertes, porque tenían poder político. Por eso es que yo digo a mis hermanos amados que usted y yo tenemos un derecho, ¿verdad?, como ciudadanos de votar. Pero mucho cuidado con caer, ¿verdad?, en el fanatismo. Yo puedo tener y tengo, ¿verdad?, amigos y parientes que están acercados a la política. Pero déjeme decirle que yo como ser humano, ¿verdad?, y como ciudadano salvadoreño, yo voy a votar. Yo le enseño a la iglesia que tiene que ir a votar, ¿verdad? Pero a las 2 de la tarde que nosotros tenemos el culto, ahí tiene que estar. Porque es nuestro derecho y es nuestro deber, ¿verdad?, ir a ejercer el sufragio. Pero mucho cuidado con caer en ese fanatismo. En ese fanatismo del cual, hermanos, muchas veces nos podemos acarrear problemas y vamos a decir que es por causa del nombre de Jesús. No. Que usted sufre por causa, ¿verdad?, de cosas ajenas, ¿verdad?, al nombre de Jesús, usted, hermanos, está sufriendo por su capricho. Mis hermanos, aquel grupo de fariseos, dice la palabra del Señor, que al ver, hermanos, que aquellos apóstoles andaban, por eso es que yo no acepto que muchos se autonombren apóstoles, pero apóstol es el que deja todo, y hace milagros y hace prodigios. Pero hoy en este tiempo, ¿a dónde están los apóstoles? ¿A dónde están esos grandes hombres que se autonombran pastores? Están escondidos. ¿A dónde están? Están medrosos. Están como aquellos 22,000 que se regresaron allá, que iban a pelear, ¿verdad?, con Gedeón. Mire. Y que después envió, ¿verdad?, a los otros, ¿verdad? Porque solo 10,000, hermanos, ¿verdad? Solo 10,000, ¿verdad?, salieron con Gedeón hasta que llegaron al arroyo y Gedeón les dijo, ¿verdad?, y los probó allí.
Y el Señor les dijo que el que se llevara la boca el agua a la boca, perdón, es el que iba a ir. Y solamente resultaron 300. O sea que ¿cuántas fueron los que se regresaron? 21.700. Unos por medrosos y otros por no estar preparados. Muchas veces, hermanos, ¿verdad? Nosotros vemos y leemos los ejemplos, pero hermano, dice un hermano, por aquí nos entra y por aquí nos sale. Mentira. Cada uno de nuestros oídos el Señor lo diseñó de una manera muy especial. Mire, que cada oído tiene su tímpano. Usted puede ser sordo de un oído, pero con el otro oye. Mis hermanos, quiero decirles que la palabra del Señor dice que entonces levantóse el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos. Y saduceos se llenaron de celos. Dice, mire, los celos, hermanos, ¿verdad? Son buenos cuando son espirituales. Pero cuando son carnales, déjenme decirle que son peligrosos. ¿De dónde dice el apóstol Santiago nacen las iras y las guerras? No es de nuestras concupiscencias. Porque muchas veces, déjenme decirle que hay veces nosotros somos celosos, pero de mentira. ¿Sabe por qué? Porque quizás tenemos, mis amados hermanos, en nuestras casas el pecado. Mire, porque quizás tenemos en nuestras casas el pecado y queremos, hermanos, nosotros regir a nuestros hermanos con la ley de Dios, pero nosotros, ni los niños de 3 años nos hacen caso. Quiero decirles que aquellos sectarios, aquellos saduceos, echaron mano de los apóstoles y los metieron a la cárcel pública, dice la palabra. Hermano, dice la palabra del Señor que cuando los apóstoles o los hijos de Dios, ejemplo, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Y los que andaban con él eran echados, ¿verdad? Por causa del nombre. No era por causa de los nombres, sino por causa de Jesús. Y eran echados, ¿verdad? A la cárcel. Ellos no se ponían a llorar ni se ponían a murmurar. ¿Sabe qué hacían? Dice que cantaban himnos. Y dice que los presos que estaban alrededor de ellos oían. Mire. Es que cuando nosotros caemos, mis hermanos, en la prueba, nosotros tenemos que cantar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros le decimos al Señor, ¿verdad? Tú el alfarero y yo el barro soy. Pero cuando el Señor nos está moldeando, ya no nos parece. Y comenzamos a murmurar y le comenzamos a decir, mira, Señor, acuérdate de aquel siervo, ¿verdad? Acuérdate de tu siervo que te sirve. Pues si el Señor ya lo sabe, Él sabe todo. Pero es necesario que las pruebas lleguen a cada uno de nosotros, porque cada una de las pruebas son con un propósito. Quiero decirles que aquellos sectarios, hermanos, ¿verdad? Echaron, hermanos, a la cárcel pública, mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron por la mañana en el templo y enseñaron. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron a concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces vinieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias de afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios, amado hermano, amado amigo, el poder de Dios es grande. Y Dios, hermano, lo sacó de esa cárcel. Así como te quiere sacar a ti, mi amigo, de esa cárcel espiritual. Así como nos sacó un día nosotros. Dios lo sacó de aquella cárcel para que pregonara la palabra del Señor. Mira, yo te digo, hermano, que si en otros medrosos, en otros miedosos hubieran sido, nomás hubieran salido de la cárcel y hubieran salido corriendo, ¿verdad? A esconderse. Pero dije que no. Ellos regresaron al templo por la mañana a predicar. Y la palabra del Señor así lo manifiesta.
Dice que comenzaron a predicar y cuando llegaron los sacerdotes y vieron que aquellos hombres que los habían agarrado, ¿verdad? Unos días antes o un día antes, quiero decirle que, bueno, y estos que no son los que agarraron y los llevaron presos, ¿verdad? Y los llevaron a la cárcel pública. Vayan y pregunten. Déjenme decirle que aquella cárcel cuando la abrieron estaba vacía. ¿Y sabe por qué? Porque el poder de Dios, hermano, puede abrir cualquier cárcel. Yo conozco hermanos que el Señor los ha sacado de esas cárceles materiales. Yo soy uno de ellos. Y déjenme decirles, mis hermanos, que lo que nosotros, hermanos, el Señor ha hecho con nosotros, solamente Él lo puede hacer. Porque grande es el poder de Dios, hermanos, para poder libertar al hombre para que predique. Y déjenme decirles que el celo de aquellos fariseos era tan hipócrita y tan vano que no les importaba, hermanos, que aquellos hombres inocentes fueran golpeados y fueran torturados. Y dice que el versículo 28, y le hacen la pregunta diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñéis ese nombre? Hoy en este tiempo no es la excepción. Muchos hermanos se llaman evangélicos, cristianos y hasta apostólicos algunos, pero no creen solo en Jesús. Mire, no creen solo en Jesús. Mire, el verdadero apostólico acepta a Jesús como único y suficiente Salvador y se bautiza también en su nombre. No solamente, hermanos, acepta a Jesús, sino que también se bautiza en su nombre. Porque el capítulo 28, versículo 19 de Mateo dice que vayan y hagan discípulos y que se bauticen en el nombre. No dice que repitan 3 palabras. Por lo tanto, mis hermanos, hoy en este tiempo, nosotros tenemos enemigos, hermanos, que se dicen ser hijos de Dios, pero que nos llaman herejes, pero que nos llaman Jesús de solos. Y yo le digo, uno es el que va a venir de regreso. Uno, porque uno ascendió al cielo y nadie ha ido al cielo, solamente el que ha ascendido del cielo. Y uno es el que va a regresar nuevamente. Por lo tanto, hermanos, déjeme decirle que a veces, hermanos, los enemigos más peligrosos son los que están adentro. Porque cuando el hermano va progresando, ¿verdad? Y lo llamamos para que sea diácono, hay hermanos que se sienten celosos porque a él no lo han ascendido. Y a mí, ¿qué pasa? Pues, ¿verdad? Mire, tiene que dar frutos, ¿verdad? Y tratar, ¿verdad? Porque quiero decirle algo. Muchos de nosotros, hermanos, como ancianos nos podemos equivocar y poner a un hombre, ¿verdad? A que nos ayude, ¿verdad? Como diácono o ungir anciano, y lo podemos llamar y quizás hasta ungir. Pero si no es llamado de Dios, hermano, sus frutos lo van a decir. Hermano, pero déjeme decirle que no hay peor cosa que meterse con el pueblo del Señor. Mire, nosotros vemos, hermanos, los milagros y las señales, hermanos, que andaban haciendo los discípulos. Mire, hoy en medio de la pandemia vino un grupo de hermanos, ¿verdad? Y 2 vasos a declararme sanidad. Mire, yo le aseguro que algunos de nosotros nos podemos sentir intranquilos, ¿verdad? Que por qué, que se mueven, que van, hermanos, ¿verdad? Allí a contaminarse, que verdad, que el COVID aquí, que el COVID allá, porque muchos hablamos más del COVID que de la palabra del Señor. Y déjeme decirle algo. El Señor me dijo, mira que vengo a declararte, me dijo, sano, pero mira que esta sanidad va a ser larga, me dijo, mire, y no se equivocó. No se equivocó, hermano. Porque déjeme decirle que me siento bendecido porque estoy vivo. Pero el Señor no se equivocó, porque el Espíritu de Dios no se equivoca. Mire, mi recuperación es lenta. El 28 cumplo un mes. Mire, y todavía siento que faltan un par de días más. ¿Sabe por qué? Porque lo que el Señor dice se cumple. Déjeme decirle que yo nunca, a pesar, hermano, que joven me involucraron, hermanos, ¿verdad? En la guerra en contra de mi voluntad. Yo nunca, mis hermanos, en el Señor, he padecido de diabetes. Miren. Y en esta, hermanos, ¿verdad? Enfermedad, en este aguijón, se me disparó la diabetes, se me disparó el azúcar a casi 300. Miren. Y los triglicéridos, el colesterol, y se me inflamó el hígado. Y los riñones también me empezaron a fallar. Pero déjeme decirle que yo he confiado en un Dios de poder. Yo no he confiado en un Dios de madera o de metal, ¿verdad?
de oro, de plata o de cualquier hermano, ¿verdad? No he confiado en un Dios, ¿verdad? Pequeñito, en un Dios con D minúscula. Yo he confiado en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios que hizo los cielos y la tierra y que me hizo a mí, en aquel Dios que guardó, mis amados hermanos, a los tres hebreos, a Sadrach, Mesach y Abednego, en aquel Dios que libró a Daniel del foso de los leones, en aquel Dios que libra a sus hijos. En ese Dios he confiado, Dios. Yo estoy seguro y estoy confiado que Él pelea las batallas por nosotros. Éxodo 14:14. Por lo tanto, mis hermanos, dice la palabra del Señor que aquellos fariseos, aquella secta, les intimidaron, que ya no hablaran de ese nombre. A nosotros nos pueden decir muchas cosas, pero nosotros no vamos a dejar de anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque yo le digo que el tiempo no alcanza, el tiempo no ajusta para hablar de los milagros y de las maravillas del Señor. Yo he visto mujeres y hombres ser sanados de enfermedades incurables. Aquí el Señor, hermano, ¿verdad?, nos mandó con el anciano primero que teníamos a orar por una hermana que tenía, ¿verdad?, malo el corazón. Ese que bombea la sangre, no el otro, ¿verdad? Ese corazón lo tenía malo y tenía asma desde su juventud. La hermana ya tiene varios años. Y el Señor le dijo, mira que a sanarte vengo y la dieta que te voy a dejar es que me sirvas. Le dijo, mira. Pero nosotros muchas veces, mis hermanos, esas dietas no nos gustan. La dieta que a nosotros nos gustan es descansar, descansar y descansar. Mire, servirle al Señor poquito, ¿verdad?, con condiciones. A Dios no se le puede poner condiciones. Porque, hermanos, aquellos hombres no estaban, hermanos, mire, aún el apóstol Pablo, ¿verdad?, fue, hermano, ¿verdad?, después de su conversión, hermano, sufrió, hermano, ¿verdad? Y aquel profeta lo enrolló, ¿verdad?, haciéndole una demostración y le dijo, ¿verdad?, que iba a ser muerto, que lo iban a golpear, ¿verdad? Y él le dijo, ¿verdad?, no estoy solamente dispuesto a que me golpeen, sino a dar mi vida por causa del nombre de Jesús. Mire, nosotros no estamos predicando fanatismo. La iglesia apostólica no predica religión, no predica secta, porque nosotros no somos sectarios. Los sectarios son otros. Nosotros predicamos a Jesús el crucificado, pero que no se quedó en la cruz, sino que burló la muerte y ascendió hacia los cielos. A ese predicamos nosotros y a ese vamos a seguir predicando, y no nos importan las consecuencias. Vamos a seguir predicando a Jesús, porque Él dijo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice Hechos 4:12, bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mire, la palabra del Señor dice que en aquel tiempo, hermano, después de haberlo golpeado, lo fueron a traer nuevamente, pero ya no le impusieron violencia, ¿verdad?, porque los podían linchar. Mire, después de, hermano, ver aquellos maravillas y milagros, que habían sanado enfermos, que a los cojos y a los paralíticos los habían hecho caminar, que a los leprosos los habían, hermano, el poder de Dios los había limpiado, y aquí muchos enfermos, hermanos, en manos de los apóstoles habían sido sanados. Mire, dijeron, no, llevémoslo sin violencia. Y dice que se levantó un fariseo llamado Gamaliel, un doctor de la ley venerado en aquellos tiempos. Y dice que se levantó y mandó que sacasen fuera en un momento a los apóstoles. Yo por eso pienso que la religión, que las reuniones así, ¿verdad?, las reuniones así, ¿verdad?, clandestinas, ¿verdad?, cuando usted se reúne con su hermano para, hermano, conspirar, ¿verdad?, para maquinar contra el hermano, esas reuniones son peligrosas. Mire, cuando usted se comienza a maquinar contra su hermano cosas malas, tenga cuidado, porque nadie ha podido contra el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, versículo 31, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, la palabra del Señor, hermano, nos consuela y nos apoya que el Espíritu de Dios está con nosotros, porque el Espíritu Santo es Jesús. Por lo tanto, mis hermanos en el Señor, Deuteronomio 25:4 dice, mire, no pondrás bozal al buey que trilla. El pastor, hermano, que quiera detener, ¿verdad?, el poder de Dios, hermano, está dando coce contra el aguijón y tiene que tener cuidado, porque el que da coce contra el aguijón no termina bien. Mis amados hermanos en el Señor, dice la palabra del Señor en Deuteronomio 21, ¿verdad?, 21:4, no pondrá bozal al buey que trillase. Mire, y esto lo recuerdan en el Nuevo Testamento.
Por lo tanto, mis hermanos, la maquinación es la acción o un plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente, hermano, puede traer beneficio o perjuicio, ¿verdad? Por lo tanto, mis hermanos, ¿verdad? Tiene que tener cuidado, ¿verdad? Todo aquel que maquina cosas en contra del nombre de Jesús no termina bien. Por lo tanto, hermanos, en el nombre del Señor, allá en el tiempo antiguo, nosotros vemos, mis hermanos amados, nosotros vemos allá en el libro de Nehemías, para la honra y la gloria del Señor, dice la palabra del Señor, que allá, hermanos, hubo un hombre, hermano, ¿verdad? Valeroso. Dice que se levantó, hermanos, en los días, ¿verdad? De aquel rey, hermanos, famoso llamado Artajerjes. Y dice de que él lloraba. Y hermanos, y aquel rey se le acerca y le dice, ¿por qué lloras? Hermanos, aquel hombre lloraba porque aquella ciudad había sido destruida por sus enemigos. Y hermanos, y ellos habían sido llevados a cautiverio. Y le confiesa y le comenta todo como estaba. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre le dijo y le dio permiso y le dio provisiones para que fuera allá a levantar aquellos muros en Judá. Y dice que aquel hombre no muy hermano, ¿verdad? Aquel hombre comenzó sin pereza. Comenzó, hermanos, esforzado, hermano, con aquellos hombres a trabajar. Pero dice la palabra del Señor que los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con su mano trabajaban en una mano, en la obra, y con la otra tenían su espada. Por lo tanto, usted y yo no nos tenemos que descuidar, hermanos. Mire, trabajemos en el nombre del Señor Jesús, pero con una mano trabajemos en la obra y con la otra tengamos la espada defendiendo el nombre del Señor. Mire, aquel siervo Nehemías tenía un archienemigo, ¿verdad? Llamado Sanbalat. Y Tobías, hermanos, en el capítulo 6 dice que cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás, que nuestros enemigos, que había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta en aquel tiempo no habían puesto las obras. Mire, en cuántos días dice la palabra que, versículo 2 del libro de Nehemías 2, 1 y 2, y Sanbalat y Gesem dice, enviaron a decirme, ven y reunámoslos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerle mal. Quiero decirles que el Hijo de Dios, hermano, ¿verdad? El Señor le avisa. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, mis hermanos, no ponemos cuidado, hermano, a lo que Dios, hermano, nos habla. Fue, dice, terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Mire, aquellos hombres se esforzaron para terminar aquel muro, hermanos, y empezaron a reconstruir. Mire, dice, empezaron a reconstruir. Y Sanbalat, hermanos, era un enemigo del pueblo de Israel. Sanbalat, hermanos, verdad, comenzó a tener maquinaciones. Mire, comenzó a tener, hermanos, pensamientos, hermanos, y comenzó a mandarle, verdad, mensajeros a decirle. Entonces envié yo, dice, a decirle, no hay tal cosa como dices. Mire, porque en el versículo 6 dice, en el cual estaba escrito, dice, que se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensar revelarlos, y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey. Mire, ahí estaba el celo, hermano, de aquel Sanbalat, ¿verdad? De aquel enemigo del pueblo del Señor, de aquel enemigo del Hijo de Dios, de aquel enemigo del siervo del Señor, de Nehemías. Mire, y aquel que es enemigo de los hijos de Dios es enemigo del Señor. Porque déjeme decirle, hermano, que aquel hermano, ¿verdad? Sanbalat tentaba, hermanos, a Nehemías, mire, pero Nehemías dice que ellos solamente se quitaban la ropa para bañarse, ¿verdad? Pero hoy en este tiempo, hermanos, como hace mucho calor, dicen, ¿verdad? Ay, vamos a andar, ¿verdad? Hasta en chores, ¿verdad? O quizás hasta en ropa interior en nuestra casa, porque como aquí nadie los mira. Mire, el pueblo del Señor tiene que ser ordenado, mire, hasta para dormir.
porque usted no sabe si el Espíritu de Dios lo puede visitar. Mire, si en el mundo usted acostumbraba a dormir en ropa interior, ya hoy que es cristiano usted tiene que dormir, hermano, ¿verdad? Con su pijama. Hermano, porque el pueblo del Señor es ordenado. Hay quien dice, no, es que nosotros somos ordenados. Mire, el pueblo del Señor es ordenado. El pueblo del Señor se le terminaron los 15 años, los cumpleaños. Se terminaron, hermano, las fiestas paganas. Todas esas fiestas son cosas viejas. Pero aquel cristiano que todavía celebra la Navidad. Aquí, hermanos, en San Salvador, estamos, hermanos, por iniciar las fiestas agostinas. Mire. Hay cristianos que todavía van ahí a comerse los elotes locos, las tostadas y las conservas de dulce, mire. Y se van a mecer ahí en toda esa rueda, mire. Todavía no le ha amanecido. Porque cuando nosotros los hijos de Dios, hermanos, tenemos, hermano, el Espíritu Santo en el corazón, ya esas cosas ya no las podemos hacer porque el Espíritu nos reprende. Quiero decirle algo. Yo en una oportunidad, hermano, yo veía a un hermano de otra congregación con su sombrerito, ¿verdad? Su camisita. Yo estaba tierno en la obra y yo llegaba por ahí con mi esposa, eran unas maquilas a cobrar y de repente yo vi que el hermano estaba viendo un partido de fútbol y dije yo, bueno, si el hermano que es de los ceñidos, ¿verdad? Fariseo, entre comillas, dije yo, está viendo el partido y como yo fui pelotero, yo dije, voy a ver un ratito, ¿verdad? Para matar el tiempo. Mire, a sentarme iba cuando me cayó un pelotazo en la cabeza y me dijo el Espíritu de Dios, no te conviene estar aquí. Mire, y yo entendí que no me convenía estar ahí. Me levanté y me fui. Me dijo el hermano, véngase hombre, hágame compañía. No, le dije yo, el Espíritu del Señor es celoso. Y él entendió y también se fue. Algo, ¿verdad? Apenado. Pero quiero decirle, mis amados hermanos, que muchos de nosotros todavía estamos, hermanos, ¿verdad? De la mano de la ramera, ¿verdad? De la mano de aquellos hermanitos, ¿verdad? Que, hermanos, van, hermanos, como se les antoja a la casa de oración. Las mujeres en pantalón, en licra, hermanos, pintadas como que son payasos, hermanos, con los pelos pintados. Mire, el pueblo apostólico no es así. Por eso es que a la gente no le gusta esta doctrina. Mire, es que la doctrina del nombre es seria. Mire, aquel hombre, hermano, mire, aquel hombre Zambalá quiso destruir la obra, hermanos, que estaba haciendo Nehemías, pero no pudo. Hermano, el Señor no va a poder destruir porque nos pueden matar a nosotros esta carne, pero nuestro espíritu va a vivir para siempre, para la gloria del Señor. Mire, hermanos amados, allá, hermanos, allá en el libro de Esther hay otra historia de otro hombre llamado Mardoqueo. Mire, era un hombre de buenas, mire, era un hombre de buenas costumbres, mire, que hacía buenas obras, mire. Y dice, hermanos, que cuando, hermanos, aquella pariente de él, Esther, ¿verdad? Se había casado, hermanos, con el rey, dice la palabra del Señor que por ahí andaba, ¿verdad? El que le hacía los mandados al rey Asuero, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que, llamado Amán, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bimbar y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Dice que, hermanos, aquellos hombres comenzaron a maquinar cosas contra Mardoqueo. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que esta historia es muy larga. Usted la puede leer en el libro de Esther, capítulo 2 y 3. Y puede leer todo el libro, son pocos capítulos. Y allí, hermanos, nosotros vemos, hermanos, que Mardoqueo, hermanos, mire, sale triunfando, hermanos, porque Amán, cuando dijo el rey Asuero, ¿qué es lo que, verdad? Que es lo que merecía, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? Que había hecho estas y estas cosas. Y dice que él le dijo, ¿verdad? Que, ¿verdad? Se le ponga el anillo del rey y esto y aquello, ¿verdad? Y ustedes van a leer por ahí la historia porque el tiempo es corto. Entonces dice el capítulo 6, versículo 10, entonces dijo el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que había dicho. Miren, no era fácil, hermanos, para Amán agarrar el caballo, vestir a su archienemigo y comenzarlo a pasear. Así se sienten, hermanos, aquellos enemigos ocultos, hermanos, cuando nosotros, hermanos, el Señor nos pone, hermanos, en alta estima.
Mire, cuando el Señor, hermanos, a nosotros nos manda a orar, hermanos, y empezamos, hermanos, a ver la obra del Señor, hermanos, apostólica, que comenzamos a ver obras y prodigios, así comenzamos a ver, hermanos, que muchos se retuercen de envidia, como los fariseos y los saduceos. Pero déjenme decirles algo, mis amados hermanos, que aunque aquellos hermanos, ¿verdad?, que estén en contra del nombre del Señor y no nos quieran, hermanos, aunque no les guste, dice la palabra del Señor, y no se confundan, porque una cosa es que tengan dones y una cosa es que sean hijos de Dios. Dice que en el capítulo 66, versículo 5 del libro de Isaías, dice: oíd palabra de Jehová vosotros los que teméis a su palabra, y vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Lea lo que dice 2 Tesalonicenses 2:11, ¿verdad? Y hermano, ellos se sienten, ¿verdad?, seguros porque ven hermanos que hacen milagros y prodigios. Pero la palabra del Señor dice, hermanos amados en el Señor, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Sí? El que hace la voluntad de Jesús es el que va a entrar al reino de los cielos. Si usted dice, ¿verdad?, no, es que yo amo a Dios, pero esos hermanos yo no los puedo ni ver. Mire, aún las sectas que hoy en día hay, aún las religiones que hoy en día hay, usted no puede hacerlos creer a su manera, como usted cree, porque esta palabra es por revelación. Esta palabra, hermano, ¿verdad?, esta palabra del nombre, dice, y cuando este evangelio del nombre sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Algunos dicen que el fin no ha venido porque todavía hay niños. Mire, déjeme decirle que no es así. En los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra habían niños, y aún así se ahogaron y se quemaron. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él no toma Él no toma al impío por inocente. Hermano, Dios no se equivoca. Déjenme decirle, amados hermanos, que muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí está el problema. Mire, que hay hermanos que aceptan a Jesús, pero se bautizan las 3 palabras. Así ve: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esas no son nombres, esas es palabras. Mire, y muchos están, hermanos, ¿verdad?, orgullosos y confiados que porque echan fuera demonios son la iglesia del Señor. No se confunda. Mire, dice la palabra del Señor que en aquel tiempo, hermano, ¿verdad?, Dios escribió, el apóstol Pablo escribió a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11: por esto Dios, dice, envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Mire, muchos creen, ¿verdad?, muchos creen en el nombre del Señor, pero son desordenados. Mire, muchos hermanos, ¿verdad?, anuncian a Jesús, pero no le han conocido, ¿verdad? Así como Pablo, ¿verdad?, que por causa del celo arrastraba a los de su nombre, porque Pablo desolaba a los de su nombre. Mire, ¿a dónde queda, hermanos, aquellos que dicen que de Roma nació la iglesia? No. La iglesia de Jesús, la iglesia apostólica, nació en Jerusalén con los 12 discípulos. Después de los 120 dice que aceptaron mediante el mensaje de Pedro como 3,000 y después como 5,000. Y mire, y dice que aquellos iban creyendo y el número iba siendo elevado. ¿Por qué? Por las señales y prodigios, por los milagros. Mire, el que yo esté hablando aquí es un milagro. El que usted esté vivo es un milagro, que usted esté oyendo esta predicación. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, mire, si usted no ama a su hermano, aunque usted predique la palabra del Señor y nos dice que somos herejes, usted, mis hermanos en el Señor, usted es homicida. Usted, hermanos, no le ha amanecido. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea que si usted no me ama a mí o no ama a su hermano, usted está muerto espiritualmente. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
En esto hemos conocido el amor en que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mire, pero hoy en día, hermanos, ¿verdad? Si usted tiene bienes, ¿verdad? Y ve que su hermano tiene necesidad, usted se hace el sordo y se hace el ciego. No, tiene que tratar, hermano, de ayudar para que el Señor, hermano, ¿verdad? Le tome en cuenta su caminar en la obra del Señor. Quiero decirle, hermano, que esta enseñanza es larga, pero vamos a irlos limitando, ¿verdad? Por acá, porque déjeme decirle, hermano, que los que, hermanos, aceptan a Jesús, tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. Les guste o no les guste, la palabra del Señor lo dice. Y si ustedes, hermanos, los que me están escuchando, ¿verdad?, no aceptan a Jesús como único y suficiente Salvador, o si lo aceptan pero confiesan 3 palabras, ustedes no les ha amanecido. Ustedes no les ha amanecido. Dice la palabra del Señor, porque el que no hace como está escrito, no le ha amanecido. Mire, a la ley y al testimonio, dice Isaías 8:20. Mire, léalo. A la ley y al testimonio. Por lo tanto, mis amados hermanos, es necesario que nosotros, ¿verdad?, nos preparemos, hermanos, ¿verdad? Nos preparemos, ¿verdad? Porque así como los apóstoles y los profetas sufrieron, así va a sufrir el pueblo del Señor. Hermanos, después que venga la marca del 666, ¿verdad? Y que eso está próximo, ¿verdad? Después que veamos señales grandes en el cielo, ¿verdad? Algunas van a ser engañosas y algunas van a ser de Jesús. Y después, hermanos, que todo esto acontezca, hermanos, los hombres van a querer someter al Hijo de Dios a hacer lo que no puede hacer. Entonces va a ser el sufrimiento para usted y para mí, ¿verdad? Hoy en este tiempo solamente, hermanos, estamos en un breve receso, esperando, hermanos, ¿verdad?, que vengan las cosas más fuertes, ¿verdad? Y cuando vengan las cosas más fuertes, si usted no está preparado, usted seguramente va a ser sellado con el sello de la bestia, ¿verdad? Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, el libro, hermanos, ¿verdad?, de Apocalipsis manifiesta, hermanos, allá en el capítulo 1 y versículo 8, dice que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Y si usted quiere hacer, ¿verdad?, un Dios de 3 cabezas, no espere, ¿verdad?, al Señor Jesús. Hermanos amados en el Señor, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que, hermanos, ¿verdad?, pedirle al Señor lo que dice, hermano, ¿verdad?, y escudriñar. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la que yo guardo, la fe de Jesús. Mire, porque nosotros no podemos, hermano, ¿verdad?, someterlos, porque no es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Nosotros es lícito, hermano, escudriñar la palabra, porque dice el Señor, hermano, que allá, hermanos, en la Nueva Jerusalén, hermanos, vamos a estar solamente los que hayamos, hermanos, sido inscritos en el libro de la vida. Hermanos, por lo tanto, yo le invito que escudriñe su Biblia, la palabra de Dios, escudriñe la palabra y veamos, hermanos, que en ella está la vida eterna. La paz de Jesucristo mora en cada uno de vuestros corazones.